Hola, muy buenas noches. Yo soy Uciel Soto y esta es la práctica número 12 para la materia de electrónica analógica, donde simularemos el comportamiento de un filtro pasaaltas. Pues podemos comenzar por el amplificador, el arreglo del amplificador operacional que teníamos en la práctica anterior. Bien, aquí tengo mi amplificador operacional de la práctica pasada. Es la misma configuración. Aquí nada más añadiré un capacitor es 0.1 microfaradios. Busquémoslo. 0.1 microfaradios. Que sería equivalente a 100 nanofaradios. Lo colocamos justo en la resistencia 3, que va a la terminal 2 de entrada. Realizamos la conexión. En nuestra tabla de frecuencia de corte debería de ser la señal de 1.5 kilohertz. Aquí añadiremos nuestro agente de función de generadores, justo aquí, y haré la conexión con el capacitor. Una vez hecho esto, podemos prender la simulación y con nuestra herramienta para medir voltaje, veremos y compararemos el análisis teórico con el práctico. En la entrada tenemos que un voltaje de pico a pico de aproximadamente unos 99 milivolts y en la salida tenemos un voltaje de pico a pico aproximadamente de 6.3 milivolts. Pues bueno, lo único aquí que hice fue en nuestro agente de funciones, cambié la frecuencia a 1.55 kilohertz y entonces corrí la simulación para comparar nuestro análisis teórico con el práctico en el voltaje de pico a pico del filtro pasaaltas. Entonces, bueno, en la entrada tenemos un voltaje de pico a pico aproximadamente de 100 milivoltios, una diferencia mínima despreciable, y en la salida está muy interesante. Nos está dando de pico a pico un voltaje de 703 milivoltios. Entonces, con respecto a nuestro análisis teórico, está mucho más acercado que nuestro filtro pasabajas.